Hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Mejías y esto es Bade Podcast. Cada semana charlamos con gente que tiene historias que contar. Buscamos responder a la pregunta ¿qué ves cuando me ves? Intentando ver más allá de lo evidente. La persona más allá del personaje. Queremos acompañarte y que nos acompañes. Ahí vamos. Hay cosas enterradas y no sé bien cuándo verán la luz. Son las cosas que me hacen mover de amor, de amor, de amor. Si existo en la memoria del que me hace bien, ya no tendré que ahogar la ausencia de un cristal, ya me lo dijo y me dio fe. Este es un alto en el camino, la llegada de un camino que nos ha significado casi un par de meses hasta poder concertar esta entrevista y tener frente a nosotros a José Brito. José, pero yo te digo José Brito, es una forma más cercana, ¿no? Bienvenido a Bade Podcast. ¿Cómo estás? Un placer, Gonzalo, estar aquí contigo. De verdad que sí. ¿Todo bien? Muy bien, fantástico. Con mucha energía y con ganas de abrirme. Contale a nuestra gente, a quienes nos siguen, quién es José Brito y qué hace. Bueno, a mí me gusta decir que soy un obrero de la música, porque así Qué me bueno. siento. Que no está buscando ningún tipo de artificio, está intentando buscar que el oficio que uno sabe hacer pueda revertir en la sociedad, puede revertir en los vecinos y en las vecinas que te rodean, y que además le mantengan a uno en un estado de satisfacción adecuado, ¿no? No extremo, pero sí adecuado, ¿no? Que te tenga bien arriba. Sí, exactamente. Emocionalmente, ¿no? Efectivamente, es importante eso. Y bien arriba que te ha tenido estos meses. Contanos, básicamente, ¿cuál es la organización por la que sos más conocido en este momento en el archipiélago canario y en varios países también? Sí, es verdad que una de las actividades que al final me está absolutamente acaparando todo mi tiempo, ¿no? Todo mi tiempo libre y el que no es tan libre, es un proyecto músico social que se llama Barrios Orquestados y que en un principio empezó como una manera de cubrir las necesidades, casi te diría que espirituales de uno, ¿no? De cubrir esa necesidad de abrirse al otro, y que en un principio pensaba uno que serían unos meses, unos días, una semana. Y yo llevo 13 años abordando esta terapia personal que al final ha revertido, por supuesto, en toda una gran sociedad, que es la alegría que me da y por lo que uno se mantiene. No se mantiene uno por el ego, por la vanidad. Y pues, bueno, podría haber estado haciendo otras cosas, quiero decir. Claro, claro que sí. Así que estoy en ello porque he entendido que hacía un bien y que había gente que necesitaba proyectos como este, como otros también, ¿no? Pero en este caso me tocó estar al frente, ¿no? de Barrios Orquestados. Esa es una de mis grandes actividades que me tiene absolutamente acaparado, claro. José, ¿qué es Barrios Orquestados? Pues podría dar la definición académica, ¿no? Que siempre doy, ¿no? De que es un proyecto músico social, que utiliza la música como herramienta. Pero si me paro a pensar, aunque este tipo de respuestas nunca las doy porque igual se pueden interpretar como una vanagloria y tal, sí creo que es una propuesta de vida, es una entrega al otro. Porque pienso que Barrios Orquestados en este caso es verdad que está concentrado en una habilidad concreta que es la música, pero sí pienso que es una búsqueda interior. Es una búsqueda interior. Cada uno tiene su oficio, su servicio que puede realizar a la sociedad. A mí me tocó la maravillosa experiencia de la música, pero al zapatero le tocará lo de los zapatos, claro, y al relojero sí. lo del reloj, ¿no? Es decir, no soy mejor que nadie y sobre todo soy mucho peor
que el sueño que abordo cada día. Eso es una gran definición. Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Me gusta. Pero sincero. Me gusta, creo me gusta. Que es así, de verdad. ¿Qué hace Barrios Orquestados? Específicamente, ¿cómo describirías la actividad cotidiana y obviamente los objetivos, ¿no? Es un proyecto, yo siempre digo que hace cosas sencillas, pero es que en la vida hacer cosas sencillas es tremendamente complejo. Es complicado, sí. Es complejo. Y hace cosas sencillas como regalar una enseñanza, que en este caso es una enseñanza artística, concretamente, en particular, una enseñanza musical, pero no la regala a cualquiera, que tampoco estaría mal, o sea, per se. Es decir, no digo que por regalarla a un hijo de un conde estuviese mal, ¿no? Sí, no hay un Aunque criterio selectivo, pagar, entiendo, sí. Pero si además te concentras en la zona más frágil de la sociedad, pues cobra un sentido mucho mayor, evidentemente. Y desde el principio, por mi naturaleza de barrio, porque soy de Arrabal, soy una persona que viví muy bien y con mucho cariño el barrio, pues entendía que lo que sabía hacer podía revertir, podía ayudar, ¿no?, a ciertos niños y niñas de barrio y regalar ese potencial que yo tuve la suerte de almacenar en mi recorrido gracias a gente que me quiso mucho, que quizás vio un potencial en uno y lo ayudó para que pudiera adquirir más y más conocimiento. Y de repente encontré la necesidad de intentar trasladarlo a otras personas, ¿no? Entonces hace algo tan simple como enseñar a tocar un violín, una viola, un cello, un contrabajo, una flauta, un clarinete. Eso es sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo. Es decir, porque exige es un ejercicio de abnegación, de colocar tu ego en un lugar adecuado y no más allá. Es un ejercicio de entrega, de compromiso social, de análisis, yo te diría que de ascetismo, ¿no? De intentar ser cada día un poquito mejor sin el ánimo de ser santificado, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente porque es lo correcto, ¿no? No por mucho más, es decir, porque es lo correcto. Y eso que puede ser mi virtud no es mía, o sea, es lo que he heredado, es lo que escuchaba a mi padre, a mi abuelo. No soy tampoco artífice de ese propio pensamiento que ellos habrán heredado de sus padres y sus abuelos, ¿no? Estás devolviendo lo que te dieron. Absolutamente, y es una cosa que digo, eso sí que lo digo bastante, y es que soy la segunda oportunidad de mi padre, la tercera de mi abuelo, la cuarta de mi bisabuelo, ¿no? Porque yo creo que todos en su mayor o menor esencia intentaban buscar lo mismo. Sí, no quiero pensar lo contrario, aunque con todos sus errores, como los tengo yo y como los tendrán mis hijos, pero son gente de bien. Entonces, la gente de bien quiere hacer bien. Y si tenías esa habilidad, pues poderla trasladar, ¿no?, a otras personas, sabiendo que los iba a convertir en mejores personas. Eso me parece un regalazo, ¿no?, en la vida. Operativamente, ¿cómo es la historia? Ustedes llegan a los barrios, ¿cómo seleccionan los barrios en los que actúan? Actuar me refiero a trabajar en ellos. Llegan a los barrios, tienen alguna sede, algún aula en donde trabajan con los chicos. ¿Son todos chicos o también hay gente un poco mayor? Pues al principio es verdad que fue un dilema, porque así como hicimos un estudio sociológico, digamos, de las situaciones económicas, culturales, educativas de los diferentes barrios periféricos, en este caso de la ciudad en la que empezamos, que es Las Palmas de Gran Canaria, que después ya se fue extendiendo, ¿no? Veíamos necesidades mayores en base a los estudios, a los análisis que existían, algunos barrios, pero finalmente vimos que la operatividad, ¿sí?, para poder comenzar era mejor en alguno que en otro, que a lo mejor no era la peor situación económico-cultural, ¿no? Y empezamos en un barrio de Gran Canaria que se llama Tamaraceite. Sí. Tamaraceite es un nombre que tiene su raíz en términos prehispánicos, que es como lugar lleno de palmeras, ¿no? Okay. Hoy es difícil entenderlo cuando vemos la zona, porque está lleno sí, de edificios, han ¿no? desaparecido, sí, claro, sí, las sí. palmeras han desaparecido. Pero era un lugar periférico muy castigado en un momento dado, sobre todo en los años 80,
con una influencia de drogadicción, de venta de, sobre todo en la parte central de la ciudad, del barrio, perdón, muy fuerte. Y ahí empezamos. ¿Cómo lo hacíamos? Pues al principio, y cuento algo de los inicios, porque uno está perdido en los inicios, ¿no? Sí, claro. Solo tiene una idea muy poética, pero al final llevar a la práctica exige un sentarse, analizar hasta qué punto es el trayecto más adecuado. Y imagínate, yo pensaba hablando con mi hija, porque yo esto no lo hubiese hecho si no hubiese estado mi hija Laura conmigo en aquel momento. ¿Ah, sí? Tenía una gran vocación social. Se unieron la vocación social con la vocación docente y la vocación musical, ¿no? Y decíamos con algunos alumnos de la universidad, oye, pues podríamos ir a tocar a las plazas de los barrios, ¿no? A los chicos que están botados, ¿no? En las calles. Claro, yo podía tener una lectura errónea, ¿no? Sí, claro. Un adulto tocando violín para atraer a, o sea, esta cosa del flautista de Hamelin. Ajá, sí. Pero se podía entender de otra manera. Y al final lo que decidimos fue ir a los colegios. Enseñanza pública, obligatoria, y empezar a mostrar clase por clase que íbamos a enseñarles a tocar esos instrumentos de forma absolutamente gratuita y además sin que tuviesen que adquirir el instrumento. Entonces lo que experimentamos los primeros años fue el tedio, pero no solo el tedio, la desconfianza social cuando alguien te dice que estoy dispuesto a ofrecer esto. Solo tienes que comprometerte con lo que te voy a mostrar, porque todo conocimiento exige un compromiso, ¿no? Y así fue como empezamos, de una manera muy inocente. Yo lo recuerdo de una ingenuidad total. O sea, no quizás porque no teníamos ambiciones más allá de la acción prístina de enseñar, o sea, ese gesto de mostrar a alguien algo que no sabe, de percibir su sorpresa, de percibir su curiosidad y de abrirle una puerta al mundo, ¿no? A un mundo, a un universo, ¿no? En este caso el de la música. Un poco, esto lo puedes hacer si quieres. Exactamente. Esto se te abre. Exactamente. Si tú quieres, lo utilizas, y si no, en el mejor de los casos, has tenido una experiencia. Exactamente. ¿No? Entonces, eso era de una ingenuidad total, ahora que lo pienso con el tiempo. Sí, claro. Han pasado 13 años. Había una motivación, no había un plan, no había un calendario, no, era una motivación de hacer cosas por alguien y esas cosas lo que sabían hacer. Sí. Hacer música. Yo creo que no compartir había, y enseñar a hacer música. Absolutamente. No había un plan a medio ni a largo plazo. Claro. Pero siempre cuando cuento que aunque no hubiese un plan a medio y largo plazo, estaba asentándose bases metodológicas como si fuese a ser para toda la vida, y en parte nos transportamos a los pensamientos más estoicos, ¿no? Marco Aurelio, San Agustín. O sea, yo soy agnóstico, ¿no? Pero sin embargo, como pensador, digamos. Como pensador, efectivamente. Porque, es decir, vive el momento como si fuese el último que vas a vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que aunque hacíamos algo que iba a ser efímero o que lo pensábamos como algo efímero, que no iba a durar tanto tiempo como ha durado, sí que lo hacíamos con la convicción de que tenía que ser lo mejor de lo que pudiésemos hacer en ese momento efímero. Y en ese sentido lo plasmábamos. Con lo cual, cuando se dio la opción de replicarlo, había algo sólido que replicar. Sí, claro. No solo había improvisación, ¿no? que parte de un conocimiento desconocido. Obviamente, la improvisación no es algo... La gente piensa que la improvisación es que empiezas a verborrear, ¿no? No. Cosa, para improvisar hay que saber. Hay que saber muchísimo. Pero es verdad que en aquel momento, además, había un análisis, había un sentido, y sobre todo siempre había un fundamento, me atrevo a decir, filosófico detrás de todo. Había una idea poética muy sólida que tenía que ver con los valores universales, con el darse al otro, con el por qué, el para qué y hacia dónde, ¿no? Veo que, claro, ustedes partieron primero que nada, de una formación musical absolutamente sólida, extensa, una experiencia musical y una experiencia docente en lo musical también, entiendo, hasta ahora, y una motivación social aplicada a esa sapiencia, a esa cultura, a ese saber musical, ¿no? Claro.
Mira, vos sabés que te interrumpo un minuto porque yo empecé a pensar mucho en barrios orquestados para incluirlo en algún episodio de esta aventura del podcast. Porque me llegó, justo cuando yo estaba pensando eso, me llegó por azar un vídeo en Instagram de un absolutamente grande músico argentino que es el Chango Spasiuk, un folclorista, aunque el Chango ha extendido el concepto de folclore, en el que hablaba de la importancia de la música para los niños, lo que podía producir la música en los niños, en su educación, en estimular la sensibilidad, la capacidad de atención, la capacidad de concentración. Y las cosas pasan por algo, yo creo. En ese momento yo estaba pensando, ¿no?, en barrios orquestados y en ponerme a leer un poco sobre eso. Y me llega este vídeo y dije, esto es por algo. O sea, y ahí fue cuando empecé la persecución. Hasta llegar a hoy, como decía. Fíjate que tienes toda la razón. O sea, todo el trayecto personal formativo no iba en la dirección de un proyecto músico-social, ¿no? Esta es la realidad. O sea, no engaño a nadie, porque al final tienes profesores que ven cierto potencial, como ya decía, o bien con el violín, mi primer instrumento, sí, aunque toqué otro instrumento, pero el primer violín es el violín, ¿no? Es el primer instrumento de mayor habilidad, con todos los defectos, es decir, que uno puede tener. O bien en la composición, o bien en la dirección, o en la docencia. Y todos tus profesores te van encaminando hacia... Bueno, porque esta es una profesión muy elitista en ese sentido, muy selectiva. Absolutamente, sí. Selectiva. Y no estaba en el itinerario, ¿no?, lo de dedicarse a un proyecto músico-social, pero ahí es donde uno tiene que hacer el examen, ¿no? El examen de conciencia, de... ¿Para qué puede servir todo este conocimiento, además de adquirir ciertas habilidades de excelencia, lo que llamamos excelencia artística o musical, que de verdad a mí me hagan sentir bien? Que no digo que cualquier solista no se sienta absolutamente maravillado cuando consigue el aplauso de 2.000, de 3.000 personas, que es una cosa absolutamente maravillosa. Pero es verdad que siempre ese vínculo al discente, al alumno, a la sorpresa de ese inicio. Yo cuando dirijo orquestas, sobre todo en el ambiente amateur, les digo que el momento más mágico que yo disfruto, y lo estaba ayer curiosamente en una orquesta del conservatorio, y les decía, no es el momento del concierto, contradictoriamente, que es cuando todo el mundo podría pensar el mayor, el apogeo del trabajo, ¿no? Sino es el primer contacto con un material sonoro, ¿no? Que el que descubrimos entre todos, esa sorpresa, ese descubrimiento, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera me llevó a trabajar desde un punto de vista social, formativo. Creo que no había otro trayecto mejor que yo pudiera hacer, aunque hubieran otros, ¿vale? Por supuesto, pero elegiste este. Elegí este, nadie me obligó. ¿Cómo se llama tu hija, la que hizo la función de Pepito Grillo ahí? Sí. Laura estaba estudiando, Laura Brito, estaba estudiando en Alemania, en aquel entonces, en 2011. ¿Qué estudiaba? Violín. También. Violinista también. Claro. Sí, vivo rodeado de violines. La antorcha había pasado. Sí, efectivamente. O sea, la herencia continuaba, ¿no? Y con la cuestión de que desvela o digamos que manifiesta una enorme vocación social, cuando estaba todavía estudiando allí en Alemania, y de alguna manera surge la diatriba de cualquier post-adolescente. No era un adolescente, pero estaba en ese proceso de decidir sus propios pasos. Sí. Y se encuentra en una enorme bifurcación, ¿no? Hacia dónde voy, derecha, izquierda, centro no lo veo. Y bueno, es verdad que tenía algunos apuntes sobre lo que podría entenderse como un proyecto músico-social. No tenía nombre, o sea, era solo cómo poder estructurar un proyecto que tuviese connotaciones de educación grupal
que sobre todo a mí había dos cosas que me obsesionaban. Una, que fuese grupal, es decir, romper la tendencia centroeuropeísta de esta educación elitista 1 a 1, ¿vale? Es decir, que fuera mucho más popular y que además no tuviesen que tener conocimientos previos. Es decir, que no tuviesen que sufrir en el buen sentido o en el mal sentido, mejor dicho, todo ese aprendizaje de la tesis a la praxis, sino que es al revés, de la praxis a la tesis. Entonces había que realmente darle la vuelta a la tortilla, o sea, había que hacer un ejercicio de análisis metodológico. Es verdad que yo en aquella época me encontraba dando clases, entre otras asignaturas, de metodologías musicales en la universidad, entonces quizás tenía todo ese background, ¿no?, detrás, que lo tenía muy fresco, claro, y podía hacer un sincretismo de diferentes metodologías. Pero sin duda alguna la llave que te hace tomar decisiones es lo humano, no lo analítico ni lo técnico. Es decir, posiblemente si no hubiera sido por esa llama, ¿no?, ese encendido de alguien muy cercano, que en este caso es tu hija. O sea, ¿quién puede encender mejor que un hijo, una hija o que una pareja? Ese nivel de suicidio, ¿no? Casi diría yo, ¿no? Porque, sí. Porque no lo sabes en ese momento. En ese momento tú no sabes dónde te estás metiendo. Tú sabes que estás abriendo algo, pero en el peor de los casos piensas que va a ser un pasatiempo, ¿no? En todo comienzo siempre hay un contenido de azar, ¿te has dado cuenta? Absolutamente. Hay un encuentro entre el azar, la pasión, la motivación, las ganas, la idea, pero siempre hay un contenido de azar. Sí, fíjate que antes te decía que no soy creyente en vos, pero soy una persona que duda mucho, y dentro de esa duda a veces dudo de que no crea, ¿no? Claro. Porque son tantas cosas las que pasan a tu alrededor que de repente parece que hay una especie de plan, ¿no? Hay de algo, ¿no? Seguramente que son las propias sinergias de las personas que se van armando, que se van colocando en un lugar diferente y que a ti te obligan a interactuar con ellas, ¿no? Pero es mágico, es absolutamente mágico cuando descubres eso. Los que dudamos somos los que más buscamos. Seguramente. Yo decía el otro día que los que no dudan, y perdonen por la expresión, son imbéciles, ¿no? Porque creen que están seguros sobre el trayecto. Claro. No podemos estar seguros sobre el trayecto. Y siempre cabe esto de decir en los últimos tiempos más que nunca, ¿no? Ya. Pero en realidad todos los tiempos han sido el último tiempo. Si empezamos a analizar la historia de la historia, siempre ha habido estos momentos de incertidumbre, de locuras colectivas, de tiranos encubierta. O sea, ha habido mucho gurú, y esto en realidad ha sido constante porque es la realidad del ser humano. O sea, desde que conocemos el análisis de la conducta humana, no hemos cambiado tanto, ¿no? Después de tantos siglos, ¿no? Has contado un poco qué hace Barrios Orquestados y dónde empezó. ¿En qué otros barrios está actualmente? Pues a día de hoy estamos en 4 islas, en 14 sedes. Es decir, cuando digo 14 sedes es porque cada sede, digamos, actúa sobre varios barrios, ¿no? No solo sobre el barrio donde está esa sede ubicada. Por ejemplo, hay una sede que se llama Tamaragua, que es la fusión de Tamaraceite y Guanarteme. Aunque algunos que nos estén escuchando sabrán que Tamaragua era un término prehispánico canario que significaba sed bienvenidos, pero eso es una coincidencia, o sea, es una casualidad del término, pero como vemos es una célula que alberga varios barrios, y lo mismo pasa con otros, ¿no? En Tenerife, en Añaza, por ejemplo, y Barranco Grande, o en Ofra, en Altavista, en Lanzarote, o en el Charco, en Fuerteventura. Es decir, se ha extendido, siempre digo que mucho menos de la demanda que ha venido. ¿Ah, sí? Sí, porque hemos tenido que obrar con inteligencia. Sí, ¿no? Claro. Porque al final armar un proyecto de estas características, cuando se va profesionalizando, hay gente que a día de hoy, profesionales que se dedican solo a Barrios Orquestados. Y eso implica vida personal,
necesitar Por alquilar supuesto. un piso. Por supuesto. Entonces, todo eso nos llevó a medir, a no ser tan apasionados a veces y decirle que sí a todos los barrios o a las asociaciones de vecinos, consejos escolares que nos venían a decir, políticos, empresarios incluso. O sea, nos han propuesto abrir en Cabo Verde, en República Dominicana, en Uruguay, en Argentina, por supuesto, en Colombia. No, solo hemos crecido una mínima parte de lo que, por supuesto, en la península, y tampoco tenemos en la península, mira que es lo más cercano. Un crecimiento muy controlado, muy prudente, diría yo. Muy prudente, y aún así siempre en el vértigo. Sí, claro. Sí, porque un proyecto de estas características no tiene ingresos propios, claro. Es decir, no está vendiendo tuercas. Sí. Estás produciendo nada que no sea la sapiencia, el conocimiento, el trabajo comunitario. No genera ingresos, sino que depende Entonces, de ingresos. Hemos tenido que aprender a crecer de una manera orgánica en base a la demanda, pero también en base a las posibilidades de financiación mixtas que se van dando y que entiendes como posibilistas, ¿no? Esas sedes tienen vida propia, tienen ramificaciones, es decir, ustedes instalan una sede y a partir de ahí, como decías, llegan a distintos barrios, a distintos distritos a partir de esa sede. ¿Cuántos niños reciben hoy en día? ¿Tenés más o menos el número en la cabeza? ¿Reciben las clases, la educación musical de barrios orquestados? Claro, aquí habría que incidir en que no solo damos clases a los niños y a las niñas, a los menores, ¿sí? Sino que también damos clases una vez a la semana a los familiares, y no solo familiares. Eso es lo que te preguntaba, claro, sí. No solo, antes. Pero es verdad que son 1000 y pico ahora en Canarias solo, hablo del territorio español. Pero es verdad que en cada barrio, como mínimo, hay dos grupos de trabajo, que son 2 mini orquestas, para que nos entendamos. Sí. El nombre no engaña, de barrios orquestados, y que alberga una proporción de 20 en cada una de las clases, con una codocencia, es decir, con 2 profesores. Toda la clase es eminentemente grupal, y nunca partimos de la teoría, sino siempre desde la práctica, y además en grupos siempre, ¿no? Entonces es muy difícil, porque son grupos que fluctúan, que continuamente no hay. Es otra de las peculiaridades, una de las características es que cuesta entenderlo desde el punto de vista académico, porque cuando hablamos desde el punto de vista académico, todo tiene un principio y un fin. Es decir, claro. Empieza en septiembre y acaba en junio. Exacto. En el proyecto Barrio Orquestado, precisamente por su naturaleza del componente social, no debía haber un principio y un fin. Y esto es como un poco loco, pero entonces, ¿cómo haces la metodología si no tienes un principio y un fin, ¿no? Claro. Pero entendíamos que no podía ser así, o entendí que no podía ser así, porque estábamos supeditados a la realidad socioafectiva, emocional, económica. Tú no podías decirle a un niño, a una niña en marzo, no, ahora no puedes entrar, ¿vale? Tienes que esperar a septiembre. Ya, pero en septiembre no es cuando lo necesita. O sea, se está dando una situación ahora en el entorno familiar, está produciéndose ahora un entusiasmo, una motivación, y no la puedes dilatar durante 5 meses que vaya a morir. Entonces, eso condicionó la metodología, evidentemente. Eso lo condiciona todo. Y si uno no está dentro, es muy difícil que lo perciba. Eso que acabas de decir a mí, por ejemplo, me choquea, porque no lo había tenido en cuenta. He estado documentándome sobre barrios orquestados, pero eso que acabas de decir, que es el principio de todo, por eso es que se llaman poblaciones vulnerables. Claro. Es decir, lo que vos dijiste, 5 meses es una vida a lo mejor en el proceso de un niño en un entorno vulnerable, ¿no? Entonces, fíjate, claro. que en un momento dado, yo creo que de las primeras charlas que me pedían hacer, estoy intentando pensar dónde fue, pero bueno, no es relevante. Le llamé metodología musical desde lo social, porque me parecía que, habiendo muchas metodologías que yo además estaba obligado a estudiar, porque las tenía que enseñar además, no tenían el foco inicial puesto desde lo social. Es
Es decir, esa coletilla que ponía en aquella primera charla, cuando llevaba unos pocos años, no sé, 5 años de proyecto, decía, no, es que no es metodología musical. Sí, claro que es metodología musical, pero metodología musical he conocido muchas, con componentes filosóficos, sobre todo con componentes técnico-musicales, ¿no? Para avanzar, para que sea más significativa la enseñanza. Pero desde el punto social todavía no había podido descubrir algo que fuera el motor permanente para generar la metodología. Es decir, que cada cosa que tú escribiese estuviese pensando en una educación en valores. Cada cosa que tú estructurases estuviese pensando en la fragilidad del beneficiario en potencia de un proyecto social. Y eso lo condicionaba absolutamente todo y nos obligaba a replantearlo todo. Tanto que le dimos toda la vuelta a la metodología tradicional. Claro, no podíamos hacerlo de otra manera. Tiene que llevar implícito siempre el mensaje de se puede. Se puede. Hay otra cosa además de esto. Y está en tus manos también, ¿no? Ese mensaje tiene que llevarlo implícito, todo lo que hacen, ¿no? Tenía que estar permanentemente escuchándose. O sea, cada vez que sale un niño a cantar, a tocar, tiene que tener el sentido de liberación. Exacto. Y tiene que tener esa ganas de vivir. Las cosas pueden ser diferentes. Hay una ventana que se abre, que me oxigena. La última canción que compuse, por ejemplo, para que la cantaran, la estrenamos en diciembre del pasado año. Y era una canción que atiende a la educación rítmico, vocal, auditiva, y es casi una declaración de principios, ¿no? Y se llama Barrio a Marte, con el juego de palabras de ir a Marte o un barrio que sea o de amor, el paradigma del amor, ¿no? Y hay una cosa que decía que funciona como una especie de ritornelo, ¿no? De estribillo al final. Dice: nunca un beso viajó en vano, ni en vano fue su locura. Todos los dolores cura el abrigo de un hermano. Y en realidad es una declaración de principio, ¿no? Está fundamentado en 3 décimas, ¿no? En décimas Espinel. Y esto lo utilicé como una especie de estribillo que me permitía ir de una décima a la siguiente, ¿no? Pero esa declaración de principio, de ese estribillo, en realidad es lo que me ha perseguido durante todos los 13 años. Es decir, esa ayuda al otro y la mirada brillante, los ojos vidriosos, el emocionarse, qué bien, ¿no? Es decir, que nos emocionamos después de tocar o cantar una pieza o de mirarnos, y sobre todo había un momento de que eso se vio desde el principio, cuando entendí que el proyecto solo iba a ser un proyecto social en la medida en la que toda la comunidad estuviese implicada en el acto musical, como un acto amoroso de comunidad, ¿no? Y entonces implicábamos a los familiares y cantaban junto a sus hijos. Entonces ese momento en el que tocaban sus hijos y cantaban los familiares era de una magia absolutamente increíble, no solo por la cuestión intergeneracional, que es obvia, sino por la cuestión emocional de retroalimentar algo que parecía perdido, ¿no? Como un paraíso perdido. Aparte, ver eso debe ser encontrarse con la expresión, con el sentimiento de estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que el pensar por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y hacerse mucho la pregunta de hasta qué punto está el ego delante de todo esto que estamos haciendo, o no, o realmente, y eso es un ejercicio de autocrítica que es serio, o sea, que te pone delante de un espejo y te hace examen de conciencia todo el rato. Es serio y es muy necesario, además. Absolutamente, porque para mantener los pies en la tierra. En una sociedad que la tendencia es tan individualista, pero no, y exitista. Sí, absolutamente. Todo se tiene que conseguir a corto plazo,
todo tiene que verse una especie de triunfalista, ¿no? Total. Tiene que verse una persona que... Las personas individuales definen los proyectos colectivos. O sea, no tendría por qué ser así, pero así lo queremos ver, ¿no? Dice, vale, pero el proyecto, ¿por qué es bueno? Porque mira, salió tal o cual persona, pero... Y que desechamos al resto de personas porque ahora de repente es solo la imagen de una persona. Pero eso es una tendencia muy, muy generalizada. Y fue una lucha permanente, ¿no? Lo de entender que ese canto colectivo era muchísimo más potente que la individualidad. Aún así, sin despreciar, ¿no? que lo que es bueno para una abeja es bueno para la colmena y viceversa. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, ¿no? Pero había que tener una observación permanente sobre el ego, que puede ser muy traicionero, ¿no? Decime, no tan sintéticamente, sino concretamente, toda tu otra faceta profesional fuera de Barrios Orquestados, que como bien dijiste al principio, conocedor de todo esto, se come a todo lo demás, lo fagocita en alguna medida. Pero claro, es tan grande lo que está haciendo Barrios Orquestados que sí, claro, yo entiendo que lo fagocite, ¿no? A nivel mediático, a nivel social, pero contame tu otra faceta profesional. ¿Sos compositor? ¿Sos director de orquesta? ¿Sos docente? Contame. Bueno, como compositor siempre es verdad que he estado muy vinculado a los proyectos orquestales de carácter formativo, amateur y ocasionalmente profesionales también, ¿no? En festivales y en orquestas profesionales, pero sobre todo en ese contexto formativo y amateurista, ¿no? Y me ha marcado, es decir, desde que empecé a dar clases, que es otra de las facetas, lógicamente, que nunca me ha abandonado, es decir, la docencia ha estado desde los 15 años acompañándome permanentemente, sí, porque naces en una escuela de música, te crías en una escuela de música y como el que nace en una panadería, terminas amasando pan. Exactamente. ¿No? Y lo lógico es que no termines amasando pan a los 25, sino que desde los 8 ya estés amasando ya lo estés pan. haciendo, sí. Pues yo nací en una academia particular, es decir, en mi casa era una escuela de música, ¿no? Claro. Y en ese contexto, pues desde que ves que tienes una cierta habilidad, que hace tu papá o que hace, pues mira, ya hay una alumna a la que le puedes dar clase aunque no tengas todavía la experiencia suficiente. Entonces, es verdad, en un principio la docencia tengo que reconocer que es una cuestión que me apasiona y es una habilidad, un oficio que me ha acompañado siempre y me sigue acompañando, nunca lo he abandonado. La dirección de orquesta es una magia, ¿no? Es como hacer magia es el Harry Potter de la música, ¿no? O sea, nunca mejor dicho por lo de la varita, ¿no? Pero es muy individualista. Es cierto que ahí hace falta una enorme psicología, una gran empatía, porque trabajar con grupos y de manera colectivista es muy complejo. Toda la comunicación grupal que tienes que generar, que también la abordé desde muy temprano y que no me ha abandonado, pero es verdad que si tuviera que forma, digamos, va jugando paralelamente a la docencia, pero digamos va de manera intermitente jugando, no permanente, ¿no? Y la composición también exactamente igual, es una cuestión, es el lado más creativo. Ahora mismo tenía, entre las actividades, tengo una composición para la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y estaba en una obra, y eso es sumergirte en un mundo mucho más interior, mucho más personal, que no tiene tanto que ver con lo pedagógico, desde luego. Por supuesto. Tiene más que ver con las sombras de uno. Exactamente, lo personal. Sí, efectivamente. Y de hecho la obra la titulé en latín Umbra, pero que está en proceso. O sea, eso siempre te acompaña, y además es bueno poderle dar alimento de vez en cuando, ¿no? Porque ya lo creo. consigues llegar a otros lados, ¿no? Que no llega la docencia o que no llega la dirección, ¿no? A lo largo de tu carrera, decime 3, 4 hitos
Bueno, 3-4 puntos culminantes como músico, como artista. Pues como artista, y lo voy a improvisar, y eso es lo bueno que tiene no saber qué pregunta me ibas a hacer. El primero diría que sin tener un momento concreto de cuándo pasa y en qué momento, siempre es un recuerdo, y es que estoy viendo una foto ahora muy de pequeño. Ya falta poco. Sí, que es ese momento en el que estoy tocando con mi familia. Uh-huh. O sea, ese momento de ver cómo tu padre adapta lo poquito que tú sabes para hacer algo colectivo. Que de alguna manera ya está marcando todo tu futuro, sí, ¿no? Sin tú saberlo. Porque no era para que tú te lucieses en la típica reunión sino familiar, para que fueras parte. Exactamente. Entonces, yo creo que eso, sin yo saberlo, me marcó mucho, pero eso fue un continuo, ¿no? Eso no paró. Pero es que después recuerdo otra etapa dorada, fue el tocar también con los vecinos en grupos, pues, bueno, de otra índole, a lo mejor de pop rock, música muy folk bien, y tal. También, ¿por qué no? Sí, y era pura vida, era una sensación energía, de conexión total, uh-huh. De conexión total con la música, pero también con tu entorno amistoso, emocional. Es verdad que si tuviera que citar otro, por citar dos solamente más, hubo un momento yo creo que fue con 19 años, en el que pude disfrutar de una beca para hacer música antigua, ¿sí? Música con los descendientes de la orquesta del siglo XVIII, que venían de Holanda, uh-huh. Y descubrí una manera diferente de hacer música, fíjate tú, con la música antigua, no con la música romántica o con la música moderna, y me di cuenta de las sutilezas que tiene la música, que fue para mí una revelación, aunque hoy no me dedique a hacer música purista, sí. Y no me dediqué en ese terreno, pero fueron 2 años en la Universidad de Salamanca absolutamente a nivel reveladores, a nivel musical, uh-huh. ¿no? Y quizás el cuarto, por ser justos con todo el trayecto, citaría el descubrimiento de mi profesor de violín, es decir, Anatoly Romanov, un profesor con una tradición rusa musical y pedagógica de alto nivel, que fue pues también un azar, de alguna manera, el descubrimiento de él, y que me marcó muchísimo, a pesar de que fuera una persona que falleció joven, ¿no? Con 52 años. Ya. Pero me marcó muchísimo a nivel humano y, por supuesto, a nivel musical en general, porque aunque era mi profesor de violín, era una cosa que trascendía mucho más cada una de sus clases, ¿no? Actualmente te dedicas exclusivamente a la música, ¿cómo la describirías? ¿Música clásica? ¿Sí? Sí, la música, me gusta decir académica, porque uh-huh. Es verdad que lo de música clásica, todo el mundo la reconoce como música clásica, y es correcto, porque si todo el mundo lo reconoce, ¿para qué cambiarlo, no? Pero la música clásica se entiende que era la que surge en un periodo, que es el clasicismo, siglo XVII y XVIII. Sí. Pero, perdón, a mí me gusta quizás utilizar más el término académico, ¿no? Uh-huh. De música que viene de esa tradición centroeuropeísta, y es lo que enseño en un conservatorio. Vale. Un conservatorio profesional, en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, y eso me ocupa el tiempo con el que subsisto. Sí. Y el resto del tiempo prácticamente lo ocupo con el proyecto Músico Social que, uh-huh. que cubre otras partes de mi vida. Pero las obras que componés son del género académico. Sí. Vale. Sí. Las que compongo... La gran mayoría. Sí, además dentro de un terreno que además no abordarías en un contexto de un conservatorio, uh-huh. sino se estrenan en otros contextos profesionales o semiprofesionales, ¿no? Que es lo que llamamos música contemporánea, uh-huh. que es esa música que a lo mejor pues genera cierta extrañeza, sin que yo me catalogue como un compositor de lenguajes complejos. Sí. Porque al final me condiciona también el estar en contextos educativos, ¿no? Entonces, incluso componiendo de una manera, sí, contemporánea,
siempre tengo en cuenta muy al intérprete, al músico, e intento hacer las cosas fáciles para producir cosas más complejas, ¿no? ¿Escribís letras también? Recién recitaste pues sí. una. Sí. Un verso. La poesía siempre me ha muy acompañado. bonito. Sí, Sí. La poesía siempre ha estado al lado mío, siempre desde pequeño además. ¿Qué autores te gustan de poesía? Hombre, la verdad es que voy a citar ahora a uno actual que es canario y que vive y que es casi de mi misma quinta, que me parece fascinante, que es Pedro Flores. Uh-huh. Pero por supuesto uno no puede dejar de pensar en José Hierro, en Neruda, en Benedetti. O sea, son muy dispares, ya lo sé, las estéticas, ¿no? Pero sí, pero eso lo enriquece más aún. Son absolutamente magistrales. Lo último que he estado leyendo, Lorca o Pedro Hernández es lo último que he estado leyendo. Uh-huh. Pero hace poco di un concierto con la orquesta universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Hicimos un concierto bajo el nombre de Alorcados, sí. en homenaje qué bueno. a Federico García Lorca. Uh-huh. Y por supuesto al final estás todo un tiempo leyendo, ¿no? Al magnífico un genio, Lorca, sí. sí. Un genio. Pero en general no me cuesta seleccionar, aunque esta generación, ¿no? me parece fascinante. Sí. Pero ya te digo que después de repente puedo estar leyendo Rilke o no sé, no tengo una fijación concreta. O sea, el Rincón de Haiku de Benedetti, ¿no? Sí, y que es una absoluta maravilla, ¿no? O sea, ¿hay algo en tu currículum? Sí. Sobre haikus. Sí, cierto. Hay unos haikus que además, algunos de ellos están inspirados en el Rincón de Haiku de Mario Benedetti. Sí, esa fue una obra que compuse para trío de cuerda, o sea, para violín, cello y piano y soporte digital, uh-huh. que están inspirados, son 10 haikus musicales que tenían la similitud con los haikus de que tenían 17, en vez de 17 fonemas, 17 compases. Sí. Y era difícil escribir miniaturas musicales que pudieran tener una unicidad, ¿no? Uh-huh. una entidad propia en solo 17 compases. Y era un reto resumir una idea. Cuando hablas de la dificultad, hablas de que tuvieran piezas tan pequeñas, un principio y un fin, y que además tuvieran unicidad. Exactamente. Respondieran a un mismo criterio. Digamos. Exactamente. Claro, es complejo. Es complejo. ¿Te gustan los desafíos, no? Sí, me encantan. Ya. Sí, es verdad, acabas de decir una cosa que me da mucha adrenalina. Sí, o sea, los desafíos, incluso diría hasta matemáticos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. me gusta embarcarme en cosas que me resultan muy difíciles, que son muy superiores a mi intelecto, ¿no? Y procurar apretarlo al máximo, casi como una diversión. Ahora ha llegado el momento de jugar el juego de la vida que hacemos en este programa, en cada episodio. Y hemos desarrollado esta primera parte en el hoy, en tu hoy, ¿vale? Lo que queremos es investigar juntos cómo ha sido el camino que te ha traído hasta este hoy, ¿vale? Y lo hacemos a partir de fotos que te hemos pedido y que le pedimos a cada invitado. Describinos la primera, por favor, para que la gente que nos escucha visualice la foto, aunque después en nuestras redes la va a ver, ¿vale? Pero para que la visualice en este momento que esté escuchando esto. Bueno, es una foto, me cuesta imaginar la edad, pero calculo que 3 años. Sí, como mucho. Sí, yo creo que 3 años puede tener ese niño que está subido en un taburete enorme, que recuerdo como una gran inversión familiar, es decir, mi padre era organista, sí, el teclado. El niño está sobre un teclado y de fondo está... No me parezco en nada a día de hoy, porque además es verdad que de pequeño tenía el pelo medio rubio, medio castaño. Sí, te ves medio rubito sí, ahí. Y ese órgano era un juguete de la familia, ¿no? Claro. Porque además tenía muchos cachivaches, ¿no? Claro. El órgano. Muchos registros, ¿no? Claro, muchos registros. Y tenía además una cinta que hacía pues el glissando y así. Uh-huh. O sea, era un verdadero juguete con las que yo escuchaba tocar, entre otras cosas,
la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach. Ah, sí. Bueno. Entonces no le escuchaba cualquier cosa. Claro. Exacto. Mi padre Sí, tocando sí. en ese órgano. Y daba lo que tenía que dar de sí, entonces, el órgano. Sí. En la foto no se aprecia el pedalier, ¿no? El pedal, sí. Pero es un pedal completo de izquierda a derecha. Es un órgano que fue ya digo que fue... Era el tesoro de la familia, tesoro, ¿no? Sí, y este órgano estaba en lo que diríamos el salón, ¿no? Porque no cabía en otra habitación, las habitaciones no eran tan grandes. Y lo que recuerdo es ese acompañamiento permanente y siempre nos subíamos. O sea, nos subíamos con mis hermanos que me pasaban 3, 4 años. Así. Ahí a experimentar, a tocar. Claro, a probar. Desde esa edad, ¿no? O sea, ya podía subirme al taburete, ya podíamos experimentar desde que no estuviese mi padre. ¿Cuántos hermanos son? 4. 3 varones y una hembrita que llegó 5 años después que yo, que es Carmen, que es violinista también. ¿Ella es la menor? Ella es la menor. ¿Y vos el menor de los varones? Exacto. Yo era el niño bonito y claro. Además en la foto se ve. y mi hermana se convirtió, me destronó. Te destronó, se desplazó totalmente. Sí. Dejaste de ser el centro de atención. Sí. Además, fíjate que siempre pensé que, y lo sigo pensando, o sea, son con mucho más talento que yo. Es decir, son gente... ¿Sí? Sí. ¿Talentosa? Sí, muy talentosa. Y mi hermano, no sé. Yo me salvé por la tenacidad, no por el talento, ¿no? ¿Cómo fue tu primera infancia? Contame. Fue muy, muy feliz, o sea, yo de las cosas más hermosas que recuerdo, de verdad, créeme. Vinculadas al barrio, pero vinculadas en un contexto musical permanente. ¿En qué barrio estabas? Estábamos en un barrio que se llama Las Torres, sí, que antiguamente claro. existían unas torres sí. de comunicación, y es por eso que se le llamó a esos edificios rojos y blancos, sí. que eran como 24 bloques, ¿no? Todo desierto a su alrededor. O sea, hoy lo vemos y está sí. cerca a otros barrios. No existe el desierto hoy. No, hoy está todo lleno de cemento. Pero nosotros jugábamos en el estanque, nos metíamos en los pozos, o sea, hacíamos locuras, ¿no? Que hoy correríamos riesgos, ¿no? Bueno, lo corríamos en aquel momento, claro. Pero no éramos conscientes, ¿no? Y hacíamos las casetas con el perro callejero de turno y quemábamos las papas a fuego y después no nos las comíamos porque aquello sabía horrible, todo ese tipo de cosas. o recuerdo el típico juego de guerra con tirachinas, le decíamos. Los tirachinas, sí, claro. Con piedras de verdad, ¿no? y cosas, las locuras de un barrio en ese momento eran absolutamente mágicas, que hoy se verían como un atentado, ¿no? Pero en ese momento tenían la inocencia del que no sabía tampoco lo que estaba enfrentando. Pero era una etapa súper linda, de verdad, súper linda. Y sobre todo muy acompañada permanentemente de música. ¿Ah, sí? Sí, entre todos los hermanos, entre los vecinos. Era un trasiego de entrada y salida en casa de gente que mi padre le daba clase de órgano, de piano, trompeta. Es decir, había que ser poliinstrumentista, ¿no? En estos contextos. No podías limitarte solo al violín. Y en ese sentido él hizo su función ahí de una manera espectacular. ¿Qué recordás del José Niño? Del José Niño, niño de esa primera infancia. ¿Qué recordás? Una inocencia brutal. Una inocencia brutal. Sí que recuerdo que flotaba un poco. Yo no caminaba, yo flotaba. O sea, ¿Sí? Sí. A ver, contame eso. Pues yo pensaba cuando caminaba por la calle, ¿sí? que algo bueno iba a ser. Fíjate tú. No me digas. Qué tontera. Sí, no, ¿por qué? No lo sé, pero sí lo recuerdo. Claro. Como si fuese algo. O sea, yo sabía que algo grande algo bueno me esperaba. Te esperaba. Pero fíjate que tampoco ni por... a lo mejor sí, porque en aquella época sí que las convicciones religiosas todavía estaban más fuertes, cultivándose, sí. ¿no? Sí. Y a lo mejor eso es lo que me llevaba, ¿no? A pensar ese tipo de cosas. Pero sí estaba convencido de que algo bueno tenía que generar, ¿no? Y esa sensación de ser especial, ¿sí? Pero hoy no la tengo, O sea, hoy no la... Pero en aquel momento sí que la tenía. ¿Lo sentías? Sí, lo sentía. Y
Y era, bueno, como vivir en volandas, ¿no? En decir, ostras, también estaba muy, muy bien recogido, ¿no? O sea, tenía 2 hermanos mayores, ¿vale? Que me amparaban todo el rato, que me defendían y que me mantenían cuando tenía un problema. Cuando se armaba algún follón, ahí estaban los mayores también, ¿no? Para detrás, ¿no? Estaba en situación favorable. Claro, por supuesto. Si volvieras, ¿qué le dirías a Josito ahí? Sin petulancia de ningún tipo. No, que tenía ¿qué le razón. contarías? Que tenía razón. Que algo iba a pasar. Ibas a hacer algo grande sin tú saberlo. Sí. Muy bien, ¿eh? Me gusta eso. Vamos a la segunda foto. Ahí está. Aquí ya estoy tocando el órgano. Ahí, claro, ahí ya no estás de espaldas, estás de frente y poniéndole las manos encima ahí a las teclas. Ahí empiezo a descubrir la complejidad que tiene sacar sonidos, organizarlos, descubrir que hay infinidad de posibilidades, pero hay una que es la tuya. Y ahí estoy descubriendo la maravilla, ¿no? del arte de hacer música. Empiezas con el órgano o empiezas con el piano, aunque ahí estoy tocando el órgano, ¿verdad? Pero porque el piano está en otra habitación y no había una foto con el piano, ¿no? Pero porque es el instrumento padre, ¿no? De la casa. Claro. Mi padre era pianista y organista. Entonces lo primero que te enseñan es el instrumento, digamos, dominante de la casa. ¿Qué hacían profesionalmente tu padre y tu madre? Mi padre se dedicaba a hacía una vida muy compleja porque se empeñó en que quería dedicarse a la música en un momento en el que no era nada fácil, porque venía del entorno musical pero no profesional. Claro. Es decir, venía de las bandas del pueblo. Mi abuelo dirigía la banda de un pueblo de costero que se llama Bañadero, subdirección de una banda de Arucas. Y en ese contexto sabes que es tu pasión, pero no es tu profesión. Entonces, él sí que tuvo que romper la línea y hacer grandes esfuerzos para dedicarse profesionalmente. Qué difícil. Claro, él fue quien abrió, él fue punta de lanza, ¿no? En un contexto vienes de zona rural, donde la educación musical además está destinada a gente pudiente, básicamente, ¿no? En aquella época. Sí. No era fácil adentrarse, ya venías un poco estigmatizado, ¿no? De que no venías de familias de la zona céntrica de la ciudad, y ya eso sabías que lo ibas a tener más complicado. Entonces, en ese contexto, él tuvo que arrimarse mucho las mangas, ¿no? Y entonces tocar por las noches en las salas de fiesta, aprender a tocar varios instrumentos, el piano, el teclado, alguna pieza de acordeón para tocar un tango, alguna pieza con el violín para acompañar también un vals, y eso te convierte en un poliinstrumentista, en músicos excepcionales que, como él, la mayoría tenían que hacer eso porque subsistían tocando. Una cuestión de necesidad, inclusive. Turismo, claro, el auge del turismo en los años 60, 50, 60, sobre todo los 60. Entonces tocabas por la noche, dabas clase por las tardes y estudiabas por las mañanas, pero además no estudiabas en cualquier caso. O sea, yo eso lo recuerdo a diario. Estudiabas en un pequeño negocio, en un bazar del barrio que abrió para que mi abuela, que siempre vivió con nosotros, pudiera estar ocupada, entretenida. O sea, hizo un esfuerzo económico para abrir el típico estanco, ¿no? de barrio, en el que ponías la golosina, las chuches y las 3 cositas que demandaba la gente del barrio. Pero al final, mi abuela sí pasaba, pero no tanto, ¿no? Claro. Al final estaba él estudiando y atendiendo a la... Bueno, entonces lo que recuerdo era una vida muy sacrificada. Desde la primera hora de la mañana que se levantaba a estudiar, y cuando digo primera, o sea, era matemáticamente a las 8 de la mañana, muy, muy teutónico, muy, muy alemán, aunque sea un tópico, ¿no? Y llegar a las tantas muy tarde, o sea, de tocar, y ese espíritu de abnegación,
de perseverancia. Fue una cosa que viví permanentemente con mucha alegría. También con la crudeza que tiene todo eso, porque agota mucho una vida así. Éramos 4 hijos, éramos una familia de 7 miembros, ¿no? ¿Y tu madre? Y mi madre siempre la acompañó en el proceso de... Uh-huh. En ese proceso musical se metía en cualquier coro que él creaba. O sea, había una necesidad de acompañarlo en ese proceso. Es que si no hubiera sido imposible para tu padre, si no hubiera tenido esa compañía, no. Sí. Y de hecho mi madre fue quien asumió el negocio del que hablé antes. Me imagino. Terminó asumiéndolo mi madre con una pasión, diría yo, extrema y cuidando a los 4 niños, porque acabo de comentar lo que hacía mi padre, o sea que se pasaba todo el día trabajando, y ella también. O sea, muy ella hacía lo que había que hacer para que él hiciera lo que tenía que hacer. Sí, exactamente. Hoy a lo mejor se entendería de otra manera porque las cosas han avanzado y tal, pero eran tiempos muy difíciles. De hecho, mi madre me recordaba una vez que estando en Puerto de la Cruz, en Tenerife, creo que había nacido mi hermano, el mayor, y no les pagaban el hotel donde estaban tocando. Él tocaba en un grupo en esta época, ¿no? Yo creo que de los años 60, y le decía, Paco le decía, ¿no? Tenemos que abandonar esta idea, vamos a regresar y buscamos otro trabajo, ¿no? Y él decía, no, vamos a intentarlo 1 mes más, 2 meses más, y gracias a eso estoy yo aquí hoy, ¿no? Claro, porque si no, claro. A esa fe, a veces son actos de fe que se generan cuando ves lo que hay detrás del ojo de las personas, ¿no? Y que es difícil verlo a veces. Yo sigo pensando, vos decías sí, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero yo sigo pensando que en una pareja sigue siendo necesario que por etapas uno de los dos se postergue por el otro. A veces yo por la otra persona y otras veces la otra persona por mí. O sea, de eso se trata, emprender un camino juntos, ¿no? Como pareja me refiero. Yo creo que es fundamental. Es el cuidado. Claro que sí. Y el cuidado no es solo el cuidado físico, es el cuidado del sueño del otro también. Exactamente. Y a mí eso me parece fundamental. Es decir, yo soy una persona casada, con pareja, con 2 hijos, y con todas las montañas rusas que tiene, cualquier pareja que se mantenga durante un periodo de tiempo, da igual el tiempo que lleven, pero cuanto más tiempo, más subidas y bajadas habrán tenido, si es de verdad la relación, ¿no? Sí. Y en eso siempre me ha obsesionado ese cuidado. Para mí es la mayor definición del amor, ¿no? El cuidado al otro, el estar atento, el estar... Y a veces, efectivamente, lo que tú dices, hay espacios en los que para cubrir tus necesidades tengo que ceder de mi espacio. Exactamente. Y viceversa, ¿no? Y después llegará el momento de lo contrario, ¿no? Sí. José, ¿cómo fue? Contame tus recuerdos del barrio, de los colegas del barrio, de la banda del barrio, ¿no? Esa fue otra de las etapas gloriosas, es decir, la adolescencia y posadolescencia fue un despertar de muchas emociones. Yo estaba ya metido en una formación más académica. Uh-huh. Sin embargo, mis hermanos estaban y mis amigos del barrio estaban más en lo popular, en el pop, en el folk, y yo veía que eran 2 mundos dispares, pero los quería a los dos, amaba a los dos. Claro. Eran música. Claro, era maravilloso porque la energía, ¿no? El entusiasmo que tenía lo popular, el no rigor, ¿no? Era una verdad que a lo mejor no conseguía ver todavía por aquel entonces en la música más académica, ¿no? Uh-huh. Pero había algo de lo académico que me atrapaba. Entonces, sí, claro. Para mí fue una etapa gloriosa, fue una etapa de una vitalidad extrema, pero también me dolió mucho tener que decidir el trayecto, también no te lo voy a negar. Es decir, hubo un momento en porque implicaba renuncias, claro, y siempre son duras. En un momento me implicó una toma de decisiones que para mí era alejarme de mis hermanos, de mis amigos, y volar hacia otro lado que tampoco tenía yo muy claro hacia dónde era. Hoy sí, sé hacia dónde era.
Y no digo que no hubiese hecho esto si hubiese seguido el otro camino, pero probablemente no. O sea, vamos a ser realistas, ¿no? Entonces me siento tranquilo de que aquel era el paso que había que dar, ¿no? Pero sí, fue una etapa maravillosa en el que, como en todas las etapas maravillosas, llega un momento en que se te obliga a tomar decisiones. Antes de los 14 o 15, que es la próxima foto, más o menos, calculo. Sí. Antes de eso, contame, nombrame a las que te acompañaron en el barrio, en el cole, con los que hiciste las primeras cagadas. Pues mira, nosotros estudiamos en un colegio que en aquel momento era religioso. Uh-huh. Mi padre, curiosamente, o sea, vivimos en un barrio periférico, pero tenía ese sueño del que accede a la zona periférica de la ciudad, de querer lo mejor para sus hijos, que eso es lícito, ¿no? Uh-huh. Entonces encontró un espacio en un colegio que es los salesianos, uh-huh, y nos metió a los 3 mientras económicamente se podía. Después cambiaron las cosas y nos tuvo que sacar a los 3. ¿Hablamos de Arenales, del barrio de Arenales? Sí, correcto, claro. Correcto, exactamente. Uh-huh. Estuvimos ahí, una etapa maravillosa. Sin embargo, yo no puedo decir que mis mejores amistades estuvieran en el colegio, uh-huh, porque íbamos y regresábamos a nuestra realidad del barrio, ¿no? Sí. Que en aquel momento era bastante alejado, es decir, donde no había ni conexiones, había una guagua solo. ¿Ustedes estaban en Las Torres? Sí, efectivamente. ¿Y de ahí iban hasta los salesianos? Íbamos hasta los salesianos con grandes esfuerzos cada día, pero era eso, no había una vinculación. Claro. Pero fue una etapa bonita, indudablemente, educativa. Pero no estudiábamos en el colegio de Las Torres, ¿no? Uh-huh, claro. Que también marca una línea por parte de mis padres, ¿no? Sin embargo, estaba completamente en lucha, digamos, mi padre sobre todo, mi madre también, pero sobre todo mi padre, estamos aquí, vamos a prosperar. Entonces, cada vez que nos veían con los del barrio, que eran los nuestros, claro, que eran Juanca, el Barbie. El Barbie. El Barbie, porque siempre tuvo barba. Eran los amigos de la infancia, ¿no? Sí, del barrio. Y eran del barrio. con los que tocábamos. ¿Sí? Empezaba a tocar la batería, pues venga, vamos a montar un grupo. Empezabas a tocar el bajo, pues. Y empezábamos a ensayar en el sótano de la iglesia. Nos habilitábamos un aula. Juanca, el Barbie, ¿quién más? Pues sobre todo Juan Carlos era un personaje con un talento musical excepcional. Sí. Hoy no se dedica a la música, es verdad, pero tenía un talento excepcional. Juan Manuel, el Barbie, pues tenía también otro talento excepcional para la batería. Miguel Afonso para los teclados, o sea, había muchos, Carlos, la trompeta, y todo eran del barrio, pero es que después el grupo casi lo formábamos los hermanos, porque éramos 3, ¿no? Claro. Entonces éramos mayoría siempre, ¿no? Y mi hermano Antonio era el cantante, el teclista, Paco, el mayor de todos, tocaba el saxo, el clarinete. ¿Quién se llevaba las pibas en la banda? Paco, por supuesto, el mayor de todos. Era ¿Tu hermano? Sí. ¿El vocalista? No, curiosamente. ¿Quién era? Antonio es verdad que era un dandy, pero el mayor de todos, que era el saxofonista, también tocaba un instrumento muy atractivo. Sí, claro, sí. El saxo. Y en esa época estaba muy de moda, ¿no? Claro, efectivamente, era un instrumento. Estamos hablando de los 80, principios de los 80. Sí, claro, el saxo era... ¡Wow! Los 80 el saxo se llevaba todo. Sí. Pero él, sin el saxo, se lo llevaba todo. Igual. Sí. Era un Don Juan. Y eso era muy, muy llamativo, ¿no? Porque era terminar cada actuación y el único que no aparecía recogiendo todos los instrumentos era mi hermano Paco, que si me está escuchando no le gustará que lo diga, pero es que era verdad. Es decir, que siempre preguntamos... Estaba robando teléfonos. Claro, ahí. No, y además era muy gracioso porque él siempre decía, no, hombre, estoy haciendo relaciones públicas, por favor. Y tal. Claro. Caradura, tremendo caradura, ¿no? Pero siempre lo justificaba. El ligón total. Era una cosa increíble. José, ¿y temas de quién ensayaban? ¿Hacían covers me imagino, de temas de bandas de...? Es que podíamos hacer locuras, o sea, igual estábamos tocando un tema de Vilos Caracas Boy, pero de repente tocábamos Supertramp o Dire Straits. Sí. Qué bueno. Hacíamos una mezcolanza de cosas o del último de la fila. La verdad es que era una locura ¿Y eran buenos? Muy ecléctico el repertorio. Sí, era muy ecléctico. ¿Eran buenos? Éramos muy buenos. ¿Era una buena banda? Era muy bueno.
porque estábamos muy bien adiestrados. Claro, tenían formación, ¿no? Claro. No era una formación, o sea, yo me acuerdo de hacer versiones que las arreglaba mi padre de piezas como las chardas de Monty, pero en plan sinfónico, ¿sabes? Sí. De rock sinfónico, ¿no? Sí, qué bueno. Donde cada uno tenía que el mismo bajo. Yo te puedo contar locuras simpáticas, ¿no? Como tocar yo qué sé, las bodas de Fígaro de Mozart, sí, pero en plan rock, y el bajo tenía... ¡Qué bárbaro! Y el bajista se las veía y se las deseaba, ¿no? Claro. Porque, no, pero eso se puede hacer, ¿no? Y claro que se puede hacer, pero exige muchísimo estudio. Pues esas cosas las tocábamos, ¿no? Es decir, que como puedes ver, el abanico era tremendamente loco. Era loco, ¿no? Brutal. Pero yo creo que eso nos generó una perspectiva total. increíble. No despreciamos estilos y nos codeábamos con los más grandes, ¿no? ¿Y quién era el exigente para los ensayos? Porque siempre hay uno que... algunos no quieren ensayar lo mínimo indispensable, sí, y siempre hay uno que es el más músico, el más detallista. Mi hermano. ¿Quién? Antonio era el director y sigue siendo, lo veo cuando monta la banda de Pepe Vélez o de Braulio en su momento. ¿Qué hace él ahora? Él es teclista, él ¿Sí? es profesor de improvisación. Ajá. En el Conservatorio Superior de Canarias. Sí. Y es profesor de improvisación, él es pianista, ¿vale? Y fíjate que desde que lo conozco siempre ha estado dirigiendo las bandas, ¿no? ¿Le gusta el jazz? Por supuesto, claro. Por supuesto. Estudió con gente grande, ¿no? Con Luis Vecchio, no sé, de esta saga que vinieron aquí grandes improvisadores que estuvieron en Canarias, en las islas, y se alimentó de todos ellos, ¿no? Pero sobre todo tenía un carisma, que es lo que hace falta también aquí. ¿Alguna vez ha participado, cómo se llama él? Antonio Brito. Antonio. ¿Alguna vez Antonio ha participado, ha colaborado en algún show con algún artista de improvisación? ¿Algún actor, actriz de improvisación? Pues sí, sé que ha tenido varios espectáculos con... Sabes que está muy de moda la impro, sí, actualmente. Y sí, se me está ocurriendo una invitada a uno de los episodios, sí, que es una actriz muy conocida, que es Romina Vives, de improvisación. Y se me está ocurriendo que por ahí podrían armar algo muy bonito, muy interesante. Claro, un músico improvisador ahí respondiéndole a sus... Sé que ha hecho espectáculos de eso. Sé que estuvo además que en un espectáculo hace poco que lo hacían en el Casino de Las Palmas, con un actor que no voy a decir para no equivocarme, pero también sé que ha hecho algún espectáculo con Alexia, otra actriz, ¿no? O sea, sí que ese formato lo ha experimentado. Lo último que recuerdo que hizo, pero eso fue solo en Lanzarote, un espectáculo de música de cine, improvisar durante una película entera muda, ¿no? Pero sí, es un tipo con unas capacidades increíbles. José, ¿y tu rol dentro de la banda? Ya vamos a esta foto, pero ¿tu rol dentro de la banda cuál era? Pues mira, mi rol era un poco extraño porque, como pueden ver, es una banda... muy hortera la blusa, por cierto. Pero es tipo caribeño, una cosa así, ¿no? Sí. Pero, y todos con pantalón blanco. Sí, efectivamente. O sea, cuidaban el look, ¿eh? Estaba cuidado el look. Sí. Y como pueden ver, Juanma, el batería, tenía barba ya desde aquel momento. Bueno, el Barbie. El Barbie, sí. Y Juan Carlos tenía una voz prodigiosa. El saxo ya lo están viendo, es mi hermano mayor. Y lo de incorporar un violín era una extrañeza tremenda, ¿no? Porque claro, no se estilaba. Pero es verdad que en aquella época estaba en pleno apogeo instrumental y podías tocar cosas dentro de ese hacer contexto, virguerías, como claro, se dice. Claro. Efectivamente, dentro de ese contexto que eran atípicas y entonces se explotaba mucho esa imagen, ¿no? ¿Y dónde estaban actuando? ¿Hacían shows? Por lo que veo. ¿Te acordás de algún show épico de la banda? ¿Se llamaba Orquesta Olympic? No podía ser también más hortera, o sea, el nombre. Pero es que en esa época... Pero una batería Yamaha, José, ¿eh? Sí, no andaban con chiquitas. Sí. No, pero en esa... Teclado Yamaha también. Cierto. Se te ocurren cosas muy inocentes, ¿no? Claro. Lo de aspirar a la hoja de laurel, ¿no? De los olímpicos. Claro, ¿no? Claro. A esa excelencia, a ese máximo. Tocábamos de todo, tocábamos en cualquier lugar que nos llamasen. Terminábamos en una fiesta en un pueblo. Nos íbamos a tocar en el fin de año de un hotel del sur. ¿Sí? Tocábamos en un concurso de banda. Es que no dejábamos de hacer nada porque además, claro, donde podían. Había una efervescencia.
Es que no queríamos dejar nada. O sea, cualquier cosa que nos llegaba nos parecía una oportunidad de estar con esa adrenalina. Nuestra droga era la música. O sea, sin lugar. ¿Y llegaron a grabar algún demo o algo, no? Pues sí, se llegó a grabar, no lo sé. Pero seguramente sí. No, yo no tengo nada, fíjate. ¿Llegaron a hacer algún tema propio? Sí que llegamos a hacer alguna cosa que tampoco tengo. ¿No quedó registrado? No, es que todo iba muy rápido en esa época. Claro. Iba muy rápido. Aparte era menos accesible. Sí, también. Y tampoco teníamos grandes medios. Sí recuerdo una vez que yo creo que fue un poco posterior a esta foto, que participaba en un concurso internacional, Televisión Española de Madrid grababa un programa, vinieron a Las Palmas y yo tocaba solo con piano y tal, y los llevé a la grabación y tocamos una cosita juntos, ¿no? Y todo. O sea, siempre tuve ganas de que conociesen la parte de atrás, ¿no? De José. Claro, ¿no? claro. Porque me sentía muy orgulloso de ellos. Qué bueno. Muy buena la foto, realmente. Ahí no te acuerdas de este show. No te acuerdas exactamente del lugar. En qué sitio, pero cualquier barrio. Entre la cabeza de tu hermano y el techo había no más de 50 centímetros. Estábamos corriendo un enorme peligro, seguro. Sí. No podíamos saltar en esa foto, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que, mira, los instrumentos se ven buenos, los soportes de los teclados. Sí. Parece sí, no sé, el tecladista de Yes, ahí un armazón increíble para los teclados. Pero fíjate que todo lo que recibíamos, que era poca cosa, lo que recibíamos, claro, no había beneficio personal. Se invertía en comprar una batería. Instrumentos, claro. El soporte del teclado, en un cableado. Qué bueno. Me encantaría que hubiera algún registro sonoro de esa época. Antes de ir a la foto, contame de ahí hasta tu época de formación universitaria. ¿Qué recordás de esa época? Y ya nombraste a gente que te acompañó en esta etapa tan divertida de la adolescencia, ¿no? Y de la primera banda de música, pero contame un poco ahí, desde entre los 15 y los 25, más o menos. ¿Qué recordás? Es que antes comenté que hubo un momento de decisión, ¿no? Sí. Después de esta foto que acabamos de ver. Sí. Un par de años, no fue mucho, fue un par de años más tarde. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No solo qué quiero hacer, sino qué quieren el resto que tú hagas, ¿no? Es decir, profesores, sobre todo del mundo académico, ¿no? Sí. Y lo que ellos perciben que puede estarse perdiendo por estar tan diversificado en otros estilos, en otras experiencias musicales que yo adoraba además. Sinceramente, después de esa toma de decisión, lo que viene es una cascada vertiginosa de trabajo, de estudio. Yo recordaba hace unos años que tomé conciencia, y creo que fue como 47 años, yo tengo 53 ahora, y creo que le decía a mi hija, digo, ostras, acabo de tomar conciencia que es el primer verano de mi vida en el que no estoy estudiando algo para examinarme o para presentar algo en septiembre. Qué fuerte. O sea, es muy fuerte, sí, porque fue así, o sea, nunca dejaba de estudiar, porque incluso cuando estudiaba composición, contrapunto, fuga, armonía, cursos de especialización, de dirección de orquesta durante años, eso era muy permanente durante muchos años, pero después ya cuando parece que iba aflojando, pues siempre me apasionó filosofía, pues empecé a estudiar filosofía a través de la UNED y eso, pues examinarte, o sea, de sabidurías orientales, yo qué sé, de cualquier asignatura de historia de la filosofía. Y creo que fue con eso, con 47 años, que de repente un verano, cuando te digo un verano me refiero a casi 30 días de un agosto, ¿vale? O sea, no un verano que suena como mucho tiempo, decir, wow, estoy parado disfrutando de observar, y eso define de alguna manera lo que pasó después de ese momento. Porque el camino de la formación académica es un no parar. Y si te lo tomas muy en serio,
puedes rayar la obsesión, indudablemente. Pero también me gusta creer que siempre he adaptado mi formación al sueño que tenía. Es decir, he intentado ser realista con los sueños que tengo. ¿Y cuál era ese sueño? Pues posiblemente algo como Barrios Orquestados. Es curioso. La génesis de Barrios Orquestados, ¿no? Sí, efectivamente. No podía haber hecho eso. No podía haber hecho Barrios Orquestados si antes no lo hubieras visualizado de alguna manera, ¿no? No, absolutamente. Entiendo. Ahora empezamos a ver, ahora que estamos haciendo un recorrido tan largo de mi vida, que de alguna manera eso siempre estuvo, sin estar, ¿no? Uh-huh. Y que había unas ganas de trascenderme a mí mismo, ¿no? En algo más colectivista, más externo a mí. Y yo creo que fue decisivo ese periodo, que aunque fue muy intenso, porque no lo recuerdo como suave, porque evidentemente te estoy hablando con 47 años, pero en todo ese proceso he sido padre 2 veces, he tenido una pareja, con todos los descubrimientos que tiene ese proceso, ¿no? Y combinarlo con intentar ser un buen padre, intentar ser un buen compañero de viaje. Es que intentarlo, porque uno nunca sí, claro, termina sentirse satisfecho del todo, ¿no? Pero se nos pide que lo intentemos. Sí, por lo menos que, uh-huh, que te lo cuestiones hasta qué punto lo estás haciendo bien o lo puedes mejorar, ¿no? Y ahí estuvo siempre el pensar que si te esfuerzas un poco más, puedes ayudar a una persona más. ¿A qué cosas, te acordás así rápidamente, en este momento, a qué cosas renunciaste por tu sueño? No tengo esa sensación, fíjate, Gonzalo, no tengo la sensación de haber renunciado a nada, porque no he tenido necesidad de otra cosa. No, claro. Es decir, no hay muchas personas que se cruzan en tu vida, pero hoy estoy convencido de que la elección ha sido la correcta. En muchos niveles, incluso en muchos proyectos, te diría, porque en tu trayecto profesional hay gente, mi profesor de violín, no, tienes que ser concertino, tienes que ser solista, tienes que ser... Y veía que a mí se me iba la cabeza por la composición, por ejemplo, ¿no? O el profesor de dirección de orquesta en Alemania, pues Karl-Heinz Blumenk, un enorme profesor que además adoro, tienes que terminar dirección, debes dirigir orquesta y tal. Pero también yo creo que ellos veían también que eras muy ecléctico, que tenías otras aspiraciones de índole a lo mejor espiritual, no lo sé. Uh-huh. Entonces no tengo la sensación de haber renunciado a nada. Me he guiado mucho por el corazón, eso sí te lo digo, todo el rato. ¿Qué personas, nombrame personas que te acompañaron en esta época? Estamos hablando de tu etapa universitaria, cuando decidiste lo que querías hacer y cuando emprendiste el camino y durante el camino en el que te formaste y eso. Sí, tengo que decir que en todo el proceso siempre ha estado mi mujer acompañándome. O sea, mi familia en general, pero yo a mi mujer la conozco desde que tengo 10 años. ¿Sí? Claro. ¿Del barrio? Sí, no, del conservatorio. ¿Ah, sí? ¿Ella también estudió música? Sí, es violinista también. Ah, impresionante, sí. ¿eh? Sí. Es violinista, Eva. Entonces la conozco desde que somos niños, ¿no? Y aunque lógicamente no éramos pareja en esa edad. Desde los 10, claro. No, lógicamente no. Pero sí que cuando tenía ella 15 años y yo 17. Y seguimos juntos en este viaje hermoso, de muchos altibajos, de muchas hermosuras y de mucha lucha permanente, ¿no? Sin ella hubiera sido imposible, o sea, sin ella, sin mis hijos. Pero es verdad que en ese proceso hubo un momento, hablando ahora de Barrios Orquestados, ¿vale? Uh-huh. Hablando de Barrios Orquestados, hubo un momento que fue vital, que fue mi hija Laura, sí, de decir, podemos hacer algo, pero también se sumó a un componente docente. Y es que me encontraba dando clase en la universidad a una asignatura que era, no me atrevo a decir el título, porque era un título muy largo la asignatura, era
habilidades musicales para el desarrollo socioafectivo, ¿sabes? De estos títulos enormes, que era educación musical para gente de educación social o de trabajo social. De repente me vi a un alumnado con inquietud musical, pero sobre todo con una vocación social que digo, ¿y si, qué guay sería si todos fuesen músicos, ¿no? Claro. Porque podríamos hacer enormes cosas. Y ahí empezamos. Eso fue también determinante. De hecho, antes de lo que te conté de Laura, empezamos a crear en la misma universidad una asociación que se llamaba Sonidarios, con N. Sonidarios. Sí, qué bueno, también. Qué creativo. Sí, eso sí fue original. Qué creativo. Volviendo a Eva, Sí. ¿quién se ligó a quién? Yo estoy seguro que yo a ella, ¿no? O sea, creo que sí. Ella me mostraba indiferencia. Como debe ser. Mantenía. Tuviste que remarla ahí. Sí, tuve que hacer mis esfuerzos. Pero bueno, un día además yo creo que fue crucial mi profesor de violín anterior, al que le debo también el que hoy esté aquí, que fue un murciano, José Soriano Talavera. Era un magnífico profesor también, que hizo de alcahueta, ¿no? Es decir, que, claro. Oye, que está enferma, deberías ir a visitar, ¿no? Claro, a Eva, que está enferma, ¿no? Pues ese momento de entrelazar, ¿no? Y inició todo el proceso, ¿no? ¿Y cómo fue el gran momento? Bueno, el gran momento fue invitarle al cine, o sea, no fue... Y el momento de duda lo genera un segundo de incertidumbre hasta que los labios se cruzan y dices, vale, aquí acaba de pasar algo que pensaba que nunca iba... Claro, que nunca pensabas que imaginar. Yo era muy tímido, ¿eh? Y era tremendamente tímido. O sea, no... ¿Qué edad tenían cuando empezaron? Pues yo tenía 17 años, imagínate. Y ella 15. ¿Y de ahí hasta aquí? Hasta aquí, hasta ahora. Sí. ¿Laura y? Laura y Besay. Besay tiene un nombre... Laura y Besay de por medio, Sí. de ahí hasta aquí. Sí. Tiene un nombre aborigen. Eso. Con Laura, ¿De dónde es con Besay? Laura, Besay es un nombre... Hay un testimonio de un niño cautivo, perdóname Besay, que recogieron en Valencia, ¿no? De estos canarios que llevaban Sí. cautivos de aborígenes, ¿no? Y aparecía ese nombre. La verdad es que lo escogimos porque nos parecía de una ternura, porque invitaba al beso, ¿no? Y ahí le pusimos Besay, ¿no? Besay. Toca el cello, por cierto. ¿Cómo? Toca el cello. Chelista, sí. No esperaba menos a esta altura de la conversación. Contame ¿cuáles son tus temores hoy en día? Intento no pensar mucho en ello, pero es verdad que... uno tiene algunos. Sí, claro. O sea, el miedo a la muerte es una permanente. O sea, yo intento trabajar y tomar conciencia permanente de ello. Pero sí es verdad que siempre aparece cuando menos te lo esperas, ¿no? Sí. Cuando menos te lo esperas, aparece y tomas conciencia de lo frágil que es la vida. Y en ese sentido te invita a vivirla con la mayor intensidad posible, ¿no? Pero aparte de ese enorme miedo, sí es verdad que no consigo relajarme volando en avión, pero tiene que ver con el miedo a la muerte. Tengo una fobia terrible a un bicho que son cucarachas. O sea, es que es inexplicable. Sí. Y pocas cosas más, porque me siento muy a gusto con la gente que... Tengo muchísima gente que me quiere. ¿Qué mayor regalo te puede dar la vida? O sea, que te rodee gente que te sentís cuida. Muy contenido. Muchísimo. Es decir, que de verdad te lo digo. Es decir, soy una persona de hábitos muy recurrentes. Sí. Como mucho fuera, pero siempre en los mismos lugares. Para mí son como terceras familias donde como, me trata con una familiaridad especial. Es que empiezo a recordar los últimos días que he vivido y la gente te para por la calle y te saluda y te agradece. Y claro que hay gente que les gustarás menos, pero son parte de mi crecimiento, ¿no? Decime algo a lo que te gustaría haberle dedicado o dedicarle más tiempo en tu vida. Mis hijos, posiblemente, ¿no? Un poco más de tiempo. ¿Viven los dos aquí cerca o están fuera? No, que va, si trabajan conmigo en barrio. Vale. Pero es verdad que la vida fue muy intensa. Te emocionaste, ¿eh? Sí.
Es que esas son las cosas de la vida, las cosas más importantes de la vida. Bueno, Absolutamente. que te lo dediquen ellos a vos entonces, ahora. Yo espero que sí. ¿Todavía no te hacen abuelo? No me hacen abuelo y veo que va a tardar eso. Porque son muy libres, están muy guay, eso que están viviendo muy intensamente, pero mi parejita quiere ya ser abuela, y aunque seamos muy jóvenes, ¿no? Porque ella sí, tiene claro. 51 años, yo 53, pero tiene unas ganas de eso. Pero bueno, yo creo que las cosas tienen que venir cuando tienen que venir, tienen que ser en el momento adecuado. Es el momento de un mensaje para Eva. ¡Wow! Esto no se lo espera ni Eva, ni me lo esperaba yo. Pero yo creo que lo dije antes y yo se lo digo a ella permanentemente. Es decir, es mi punto de referencia. Es mi anclaje. ¿No? O sea, yo no podría, perdería el norte, para que nos entendamos. Perdería la referencia. Es mi brújula. Contame un secreto que nadie sepa. Nadie. El que quieras, de cualquier índole, me da igual. Un secreto. Sí, un secreto, una característica, no sé. Sí. Podría decir, no me atrevo a decir porque esto lo cuento en la universidad y entonces ya no es que nadie lo sepa. Y es que cuando empecé a estudiar música, tenía absolutamente claro que no me iba a dedicar a la música. ¿Sí? Sí. Cuando empecé a estudiar música en el conservatorio, vamos a ser más explícitos. Es decir, cuando empecé en lo académico, me di cuenta con total claridad, y lo recuerdo como si fuese hoy, que lo mío no iba a ser la música, porque el contexto académico era me apabulló. O sea, era una manera de enseñar muy arcaica, muy ruda, y aquello yo no lo reconocía como futuro posible, ¿no? Pero es verdad que esto lo he contado. ¿Lo has contado en la uni? Lo he contado en la universidad precisamente para darles esperanza de que no hay nada marcado, ¿no? Ahora, que no haya contado nunca, el problema mío es que hablo mucho. Entonces, cuando hablo mucho y no filtro tanto. Lo contás. No filtro lo contás tanto. todo. De verdad que suelo ser muy, muy transparente en lo bueno y en lo malo. Estoy siempre como en un modo de contención. Obviamente uno no puede estar diciendo todo lo que piensa claro. en todos los contextos y sí que creo que la gente piensa que soy mucho más abierto de lo que soy. En realidad soy una persona tremendamente tímida. Yo siempre digo que mi naturaleza tiende a ir a la de un ermitaño. Uh-huh. O sea, a meterme en una cueva. Y es contradictorio porque me paso todos los días rodeado de grupos. Expuesto, ¿no? Claro, muy expuesto. Y muy expuesto. Pero mi naturaleza, desde que freno, desde que me recojo un poco, empiezo a disfrutar de mi soledad enormemente y a ser yo mismo. Describime la foto, la última. Bueno, esto es un taller para directivos de una banca, concretamente de la Caixa, que me pidieron si les podía hacer un taller músico-social y le llamé, si mal no recuerdo, La humanidad a través del sonido. Y estoy tocando un hang minúsculo, ¿sí?, que tiene una escala pentatónica, y estoy improvisando mientras el alumnado que está en círculo, en modo asamblea, mantiene un pedal, ¿no? Y estoy jugando, porque yo creo que al final es lo que hago permanentemente, jugar. Me divierto mucho. A nivel moda, tengo que contarle a quien nos escuche que vayan a ver la foto. A nivel moda, has sido un tipo coherente, porque la camisa que tenés es más o menos de la misma onda de aquella de la banda. ¿Cierto? Lo que pasa es que esta no es hortera, pero de la onda es más o menos de la misma onda, así caribeña, ¿no? Absolutamente. Colorida, sí. Esta fue una blusa que me compró Eva precisamente estando en Tegucigalpa, y porque sabe que me encantan los colores vivos. Claro. Evidente, sí. Y siendo un taller para directivos de banca, y responsables y tal, sí, pensé que rompiste los esquemas. Todo menos formal. Claro, rompías los esquemas, me parece excelente. ¿Por qué
Este es un momento especial. ¿Por qué la gente debería ayudar y contribuir con Barrios Orquestados? Pues porque son proyectos que hacen la vida más amable, más amorosa. Porque son proyectos que generan esperanza. Porque mucha gente ha encontrado una puerta abierta donde todas se le cerraban. Porque ha transformado vidas. Y de eso soy consciente. Y lo digo después de 13 años. Y es una cosa que me costaba reconocer al principio porque genera un peso, un compromiso, una responsabilidad. Pero hoy soy muy consciente de lo que digo. Es decir, nos hemos convertido y la gente que apoya el proyecto se va a convertir en gestores de felicidad. Van a aminorar la ansiedad social, van a generar una válvula de oxígeno en situaciones de estrés social. Entonces creo que son proyectos preventivos, creo que son proyectos que generan una medicina social que de no apoyarlos nos sonrojarían a todos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir concretamente? Pues a día de hoy y hasta dentro de 2 meses hay una campaña sí, de crowdfunding que está en una plataforma que se llama GoFundMe. GoFundMe, se escribe GoFundMe. Sí. Y que la hemos abierto por 120.000 euros. Creo que se han recaudado unos 30 y algo mil euros. Y nos quedan 2 meses lindos para seguir apoyándola y poder lograr lo que se pueda. Lo bueno es que la campaña no es todo o nada. Es decir, que si no llegamos al objetivo se pierde, sino que puede revertir, ¿no? en acciones que desarrolla a diario el proyecto. Vale. Llegado este momento, que es el último momento, y antes de entrar en la despedida, quisiera plantearte un desafío a partir de una pregunta. Hace 13 años que estás en Barrios Orquestados. Aquellos niños que empezaron hace 13 años, ¿hay alguno que siga todavía vinculado con el proyecto y con vos? Sí, hay. Te diría que no solo hay niños de esos 13 años, te diría que tengo, y suena raro, ¿no? Pero tengo alumnos que empezaron conmigo cuando tenía, vamos a decir, 21 años, que siguen trabajando conmigo. Es decir, que es una cosa muy, muy extraña porque no suele pasar. No pero suele intento pasar. Tratarles con el mayor respeto y siempre me vanaglorio de decir que mis mejores profesores son más jóvenes que yo, porque tengo gente muy valiosa. Alumnos de Barrios Orquestados, yendo concreto a lo de los 13 años, son hoy profesores de Barrios Orquestados, ¿no? Como Coraima, Santana, Nereida, Alemán. Kevin está, es verdad, que terminando su carrera en Alemania, y otros alumnos que han perdurado y que se han convertido en nuevos activistas del proyecto. Eso también me llena de orgullo. Te voy a hacer una propuesta. Es la primera vez que hago una propuesta en vivo en un episodio. Yo tenemos el plan con mi esposa y con el grupo, con mis hijas, que me apoyan en esta aventura, de hacer un par de especiales al año. Vale. Que salgan fuera del contexto de la entrevista personal. ¿Te parece que hagamos un especial dentro de un tiempo con algunos de estos chicos? Me encantaría. Nombraste a Coraima, Nereida, no sé. Me encantaría. Oliver, o sea, son gente que lleva esos 13 años. Y entonces le hacemos un par de preguntas complicadas a ellos también. ¿Te parece? Va a ser muy divertido. ¿Lo armamos? Sí, me encantaría. Está hecho entonces. Lo he disfrutado mucho. Vale. Nos vamos a despedir. En este momento, lo que le pedimos a nuestros invitados es que a través de su memoria honren la memoria de quienes los han acompañado en el camino de la vida. Así que es el momento en el que los podés nombrar. Mi padre, por supuesto. ¿Cómo se llama? Francisco Brito Báez, que murió en el 2008 y que me influyó muchísimo. Pero también mi primer profesor, por supuesto, que todavía está en vida, José Soriano Talavera. Mi segundo profesor me marcó enormemente, Anatoly Romanov. Mi madre, no puedo olvidarme de mi madre. Pero mis hermanos también. María Isabel López García es mi madre. De mis hermanitos y mi hermana. De mi mujer como bastión principal de mis hijos. De mi profesor de dirección de orquesta, Karl-Heinz Blumeck.
he tenido a los mejores a mi alrededor. Creo que eso es lo mejor. Vaya para ellos, entonces, un abrazo. Me ha encantado. Así sea, igualmente. Tengo 101 preguntas más para hacerte. Ya nos volvemos a encontrar, ¿vale? Que así sea. Un abrazo, José. Chao, chao.